empecé hace como 30 y pico de años a trabajar en publicidad. Y ahora ya últimamente hago series y largos nada más, por suerte. Me parece mucho más entretenido. Y nada, la verdad es que digo, me dedico a locaciones, pasé un poco por todas las áreas, pero siempre me gustó viajar mucho y me gustó hablar con gente y me gusta estar en la calle, así que locaciones es como el área para eso. Eugen, sí. Bueno, yo empecé a trabajar también desde la publicidad hace más de 23 años, cuando era muy chica. En un momento que era justo el año 2000 y estaba empezando como a ver nuevos puestos laborales en ese momento, porque la publicidad empezó a grabarse más en Buenos Aires. Después también, por suerte, logré entrar en el mundo de los largometrajes y posteriormente de las series, y siempre elegí la ficción por encima de lo publicitario, porque me parece que el trabajo de locaciones en ficción es bastante más interesante, aunque menos pago. Pero bueno, a veces uno tiene que elegir un poco para dónde le gusta más su carrera y sostener las consecuencias. Así que bueno, eso. Bueno, soy Marcelo, arranqué de boletero a los 16 años en Village Recoleta y no podía estar muy lejos de esto, así que empecé un poco en dirección, un poco en producción. Siempre me gustaron las películas y medio que no me gustaba tanto la gente, pero bueno, gracias a las películas empecé a conocer gente y bueno, terminé en locaciones porque sí, sí, así termino cada proyecto después. Pero sí, bueno, me gusta mucho el cine y eso me ayuda cinéfilo mucho. mal. Me ayuda mucho y estar ahora, haber participado de algo que en un punto es algo que vos decías, bueno, voy a trabajar en cine y ojalá sea el Eternauta y yo pueda ser parte, aunque sea de lejos. Bueno, nada, estoy muy agradecido y muy contento de que haya ocurrido así. Bueno, yo por ahí fui el primero en incorporarme dentro del área de locaciones al Eternauta. A mí me llamaron a mediados del 2021. Todavía no estaban ni escritos los guiones definitivos, había lo que se llama la Biblia, que es como unos resúmenes de los guiones. Y me llamaron, me dijeron, mira, está este proyecto, queremos saber que nos digas cuán filmable es en los lugares que plantea. Porque a diferencia de otros proyectos, el Eternauta lo que tiene es que ya venía con las locaciones elegidas. Normalmente nuestro trabajo es aportar desde lo creativo, decir, bueno, estas escenas, estas secuencias se pueden filmar en tales lugares y proponer lugares nuevos. En el Eternauta ya está todo medio seteado. El desafío era ver si se podía filmar en esos lugares, cerrar Puente Saavedra, el túnel de Grecia, la iglesia de San Isidro Labrador, el edificio El Rulero, los trenes, el ejército. Entonces, bueno, hice como un primer análisis de eso, mandé un informe como de 50 páginas y ahí quedó. Y pasó un año y pico y me dijeron, bueno, listo, ya están los guiones, arrancamos, esto era a fines del 2022. Y ahí empezamos a armar el equipo. Ahí fue que se incorporaron Euge y el Pelu, nosotros le decimos Pelucón. Nadie lo conoce por Marcelo Martínez. Y bueno, empezamos a ver, digamos, más que nada cuáles eran los principales desafíos logísticos y de permisos que llevaba este proyecto, que fueron enormes. Pues estamos acostumbrados a ir a negociar y decir, bueno, vamos a cerrar una calle o dos y vamos a hacer llevar 5 camiones y un par de motorhomes y lo hacemos. Y este proyecto era de una escala muchísimo más grande y en lugares muchísimo más complicados. Normalmente cuando nosotros proponemos los lugares ya sabemos cuáles van a ser las complicaciones y las proponemos pensando en, no nos vamos a pegar un tiro en los pies, vayamos a un lugar tranquilo si hay que hacer algo grande. En este proyecto no era posible, sobre todo con Bruno, con el director, que ya sabía dónde lo quería filmar, en qué edificio, en qué departamento. Él ya había hecho todo un recorrido, de hecho, está escribiendo la segunda temporada y ya está visitando lugares. Así que le falta un montón. Está escribiendo la segunda temporada, así que imagínate.
En el 21 no estaba escrita, se acaba de estrenar. Saca tus propias cuentas. Despeje la X. No, pero esperamos que sea más rápido este proceso. Digamos, la verdad que ya con todo lo que aprendimos, todos de los que hicimos este proyecto, creo que bueno, ahora va a ser un poco más fácil. Entonces, bueno, digamos, y además fue empezar a entender, más allá de los desafíos logísticos típicos de la filmación, los desafíos logísticos relacionados con la postproducción que iba a tener esto. Empezamos a ver que iba a hacer falta que estuviera nublado para poder filmar, porque si no después para hacer la postproducción no se puede, es muy difícil recortar y hacer que esté todo nublado y con tormenta. Si hay una luz, si hay sombras en el piso, es mucho más difícil. Entonces, bueno, empezamos a ver y acá entramos entre todos y sumamos, el equipo éramos 9 personas fijas, más gente que se fue sumando, ¿no? Adicionales para distintas situaciones. Y empezamos a armar como mapitas de la ciudad y lugares y empezar a contactar gente y en algunos nos iba bien y en otros no tanto. Y bueno, nada, ustedes vayan contando algún ejemplo en particular, digo, porque si no... Un poco lo que puedo sumar es que nos estaba pasando que cada locación terminaba también siendo una especie de escenario, ¿no? En donde no era solamente la locación, sino también el fondo, el techo, con esto del nublado, que no podíamos grabar situaciones de exterior con sol, porque lo que estoy explicando de las sombras, y también como que la profundidad era diferente. Y se le sumaba a la complejidad de la tecnología. Entonces, generalmente había que escanear los sets antes de grabarlos, porque estábamos haciendo también estos virtual sets para después hacer los visual effects y todo eso era dentro de un programa que seguramente Pelucón lo entiende mucho mejor que yo. Pero había reuniones y reuniones en donde nos sentábamos e intentábamos entender esto que era completamente nuevo para nosotros. Entonces, lo primero que, cuando me dicen el Eternauta, yo digo, bueno, había que entender una nueva forma de hacer las cosas. Que no era simplemente una cámara, sino era una cámara, o un croma azul, y la nieve, y todo lo que implicaba que cada locación crecía tanto hacia los costados como hacia arriba, ¿no? Porque implicaba también grúas tirando esta nieve, celulosa, que también había que luego después limpiar. Entonces, el esquema terminaba siendo, ponemos nieve, o sea, cortamos. Sí, a ver, no sé si se alcanza a ver. Digo, esto, por ejemplo, fue el garage de la casa. Digamos, empezamos poniendo un poquito de nieve para hacer unas pruebas y demás. Y después había que cubrir esto digo, para poder hacer esto hay que cortar la calle, hablar con todos los vecinos. Cortar fijo. Acá arriba vive gente, ¿no? Acá en esos balconcitos. Sí, digamos, hubo que ir con ellos y... Por parte de la locación, o sea, no solamente fue el garage, sino también todo el edificio de arriba, en donde... Los vecinos de enfrente, los de toda la cuadra, porque se quedaron sin poder circular por la cuadra, porque esto duró una semana más o menos con la calle toda cortada, con nieve puesta ahí, que digamos, había distintos tipos de nieve. Había esto que se ve ahí, que por ahí la base, y para espacios muy grandes se usaba guata. Después para donde pisaban los personajes o pasaba un vehículo o lo que fuese, se usaba sal. Se usaron no sé cuántos miles de toneladas de sal. Venían camiones directamente de la salina a traernos la sal para desparramar. Y después se usaba celulosa para arriba de los autos y de las ventanas y las puertas de la casa. Y se usaba espuma que se tiraba con una especie de cañones, que ahora lo van a ver, para la nieve que caía. Entonces, se empieza, digamos, se iba armando el set por partes y se iba poniéndole el piso, se iba cerrando para después reemplazar todo ese azul con el fondo de la ciudad nevada, porque era imposible. En algunos casos nevamos todas las casas y demás, que lo van a ver por ahí en otro lado, pero en este caso no se nevaba todo porque había mucha interacción con lo de enfrente, bueno, porque además este estacionamiento se supone que está al lado de la casa y el estacionamiento no estaba al lado de la casa. El estacionamiento estaba en Capital, cerca de Parque Chas, por ahí, y la casa está en Bécar. Entonces se pegaron después las dos locaciones y por eso lo de enfrente se usó lo de enfrente de la casa, porque se veía desde la ventana, pero había que reemplazar el frente de la cochera porque era otro barrio. Entonces, ahí están los tipos que tiraban de arriba la nieve que iba cayendo.
Para los actores también era un desafío porque el tema sonido era permanente, turbinas y cosas. Imaginen para un actor que antes que le digan acción a ellos, le dan acción a 4 cosas más. El golpe al... Bueno, digamos, eso era, todos los días era una movida mínimo. Eso es un set relativamente chico, que era una cuadra que había que cerrar y teníamos los camiones estacionados, pues teníamos un convoy de camiones y motorhome de, ¿cuánto eran, Pelu? 16 más o menos. Motorhomes eran como, no sé, 11 o algo así. Sí. 11 y 9. 11 Bueno. motorhomes. Sí, 9, 11, depende de la cantidad de Sí. elenco que tuviéramos. 20 vehículos grandes que había que estacionar en algún lado. Digo, todo. Uno a veces cuando ve, están filmando ahí y atrás hay un movimiento de gente y un movimiento de cosas que a lo mejor estaban, a veces lo teníamos a 1 kilómetro. Entonces había también un departamento de transporte encargado de llevar a los actores o a la gente, a los técnicos hasta donde estaban los camiones para traer cosas o maquillaje o lo que fuese. Y arrancamos por el garage. Esto fue medio el inicio de la curva de aprendizaje de qué tipo de nieve teníamos que usar. Se fueron probando distintas cosas ahí también. Tuvimos que probar hasta que entrara la motorhome protagonista. Sí, bueno, ahí usamos Telgopor. Sí, ¿no? quedaba pegado al croma, se descartó el telgopor después de 3 días de que estábamos en Parque Chas, por ahí en Chacarita todavía te llegaba el telgopor desparramado. No, además no servía porque se pegaba en la tela azul, entonces después no servía para recorte. Entonces, pero bueno, se habían hecho pruebas previamente, no se habían hecho pruebas con la tela y no nos dimos cuenta que la tela se iba a llenar de blanco, entonces hubo que reemplazar todo eso. Después tuvimos sets mucho más grandes, como por ejemplo el túnel de Grecia, que es donde va el convoy militar, cruza por el túnel. No sé si vos querés contar un poco, que ese fue un proceso muy largo que lo llevó más que nada Euge adelante. Ahora lo cuento. Una cosa que quería sumar de esto es que tuvimos que tener bastante flexibilidad mental, porque generalmente uno ya más o menos supone cómo van a ser las cosas, y en este caso había una suposición enorme, porque se hicieron 2 años de desarrollo del proyecto, y después cuando llegabas al lugar y entendías que había un viento cruzado, que salía un sol o lo que fuese, te dabas cuenta que íbamos a tener que cambiar la forma. O sea, nosotros desde locaciones aceptar nuevas formas y incorporar en un punto más slides a lo que eran los sets. Y eso me parece que nos suma a todos en general para cualquier cosa que hagamos, es que hay que a veces que si estamos en un momento de desarrollo hay que tener un poco más de flexibilidad mental porque, bueno, en el momento estamos también aprendiendo. Nosotros estábamos haciendo el Eternauta y estábamos aprendiendo desde el día 1 hasta el día 150 de rodaje porque todo el tiempo las variables iban cambiando, ¿no? Entonces eso, digo, nos sumaba todo el tiempo esta no me la vi venir, bueno, ok, vamos. Y así era todo el tiempo. En el túnel de Grecia, yo empecé el proyecto el 2 de enero del 2023. Cuando leo los guiones y veo que dice, bueno, voy a contar 2 cosas. Leo el guión y digo, hay que romper un paso... un túnel que había. Un túnel peatonal que hay que juntaba capital con provincia a la altura de vuelta de obligado. Y dice, bueno, hay que romperlo, ¿no? O sea, como que el guión contaba... Sí, fue cerrado hace unos años porque se había detectado una plantación ilegal de marihuana ahí adentro. Era un pasaje subterráneo que unía a capital con provincia. Entonces, desde el gobierno de la ciudad, o no sé, la autopista, lo cerraron. Cerraron eso desde Vialidad Nacional, además porque había delincuencia, ¿no? Como que era un lugar estratégico para que pasaran cosas. Ahí había uno en Vuelta de Obligado y otro en Lisandro de la Torre, cosas que fui aprendiendo en el camino de esto también. Y entonces llega la productora y la realidad es que para como piensa uno la ficción, cualquier muro que se pudiese romper funcionaba. Pero había algo en el Eternauta que tenía como su propia alma. Y era como, bueno, pero si lo pensamos ahí, y los que localizamos, y vienen, y la cámara, y bueno, no sé. Todos teníamos un poco el deseo de que sucedieran en los lugares que estaba pidiendo el guión también. Y entonces dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Total, primero había que romperlo, mirar qué había adentro, para ver si de verdad servía, que era eso que estamos viendo ahora. Una vez que nos encontrábamos con el qué había adentro, cerrarlo. Sí, y nos dimos cuenta que no servía para filmar porque era una montaña de basura insalubre, digamos. Había que hacer un laburo para poder entrar que no se justificaba. Sí, igual limpiamos
limpiamos como Es un poquito para entrar, sí, para pero entrar, el túnel Porque de tenía hecho como 100 metros. Y el compromiso era abrirlo y cerrarlo en el día también. Claro, ¿no? había que abrir y cerrarlo el día también, justamente para que no volviera a pasar esto de que metían. Y entonces cuando empezamos a ver todas las autoridades que formaban parte de esto, era Vialidad Nacional, porque pasa de capital a provincia, así que no es ni ciudad ni provincia, es nacional directamente, porque es límite. Después sí, AUSOL, porque AUSOL tiene la jurisdicción sobre la General Paz, sobre la Panamericana, bueno, Vialidad Nacional, AUSOL, obviamente Capital, porque la vereda del lado de Capital es de Capital, y Vicente López del lado de Vicente López. Algo parecido nos pasaba en el túnel de Grecia, que era Vialidad Nacional, AUSOL, Capital, provincia. Entonces, el desafío era aún mayor, porque imagínate lo que es una persona de Vialidad Nacional que vienen los chicos de la productora KIS a mandarle una nota para pedirle que abran, para romper, para ver, no sé qué, porque el Eternauta, como, ¿qué? Bueno, nada. Ese trámite, que hay que tenerle como una dedicación absoluta, decir, bueno, paciencia, llamarte, llegó, no, sí, bueno, pasó la mesa de entrada del otro lado, y así todos los días, nos llevó más o menos 2 meses. Sinceramente nosotros pensamos que o sea, no pensamos que nos iban a decir que no, pero no estábamos seguros de que nos fueran a decir que sí. Y llegaban y la gente decía, ¿y el túnel? Bueno, estamos esperando que nos respondan, y así todos los días. Hasta que finalmente pudimos hacerlo y estuvo buenísimo porque nos dimos cuenta que los desafíos los íbamos pudiendo atravesar. Esto lo hicimos en un scouting, que obviamente fuimos con un albañil que siempre nos ayuda, lo abrió, estaba re contento porque no podía creer el desafío. Tenemos unas fotos de él después, si quieren se las muestro del otro lado. Entramos y dijimos, bueno, ok, ¿qué hacemos? Bueno, después inventamos un poco la situación, lo volvimos a cerrar y el día del rodaje también lo volvimos a abrir. Cuando van y rompen es el túnel de verdad, que después se meten en otro lado. Claro. Después se meten en otro Una vez que tuvimos todos estos permisos que estaba contando Euge, para poder filmar el túnel de Grecia, digamos, todas esas crucecitas rojas eran cortes de calle que había que hacer para poder tener el set. Ese es el set, no hablemos de lo que era el parking y demás, pero para poder controlar que no se metiera nadie, poder meter la sal y demás, teníamos que cerrar todas esas calles y el laburo era llegar por lo menos 12 o 14 horas antes de empezar a filmar, se empezaba a preparar todo. Se llegaban los camiones de sal, llegaba la gente digamos, había como 2 equipos de la nieve. Uno que era el armado y otro que era el de limpieza. Entonces teníamos, para una filmación en ese lugar, a lo mejor nosotros teníamos, ¿cuántos fueron? 4 o 5 días, del equipo de locaciones tenía que estar las 24 horas ahí en el lugar. Nosotros nos íbamos turnando, desde que llegaba el primer equipo que venía con los camiones de sal y que venía a traer toda la utilería de arte, los autos volcados, los camiones del ejército y demás, que se iban dejando ahí en el lugar. Ya tenía que haber gente de locaciones y hacíamos turnos de 12 horas y nos quedábamos desde que se arrancaba toda la filmación, a la noche, cuando no se estaba filmando, o bueno, de día, depende de la escena que fuese, siempre había alguien de locaciones. Y cuando se terminaba de filmar, siempre había alguien de locaciones hasta que se terminaba de limpiar, porque la responsabilidad de entregar el lugar en las condiciones que lo habíamos recibido, tanto al gobierno de la ciudad como al de Vicente López, es siempre el equipo de locaciones. Y trabajamos con el equipo de limpieza de nieve para que eso quedara más o menos en las condiciones, digo, había que ir con un Bobcat, porque el despliegue era el siguiente. Para poder hacer los camiones del ejército que entran, eran 300 metros de sal. Digamos, lo que está en el piso es sal, lo que está en la vereda es guata. ¿No? Se ve que eso que es más fácil, después eso es fácil de poner y de sacar. Pero bueno, todo esto que se ve acá adelante es sal. Y limpiar eso después era venir con pala mecánica, camiones, volquetes, y después venían los bomberos o alguien así con agua a terminar de limpiar el lugar. Este te lo dejo para Claro, sí, cada set que se terminaba, pero no era un solo día, eran a lo mejor 4 o 5 días corridos, pero nosotros como, digamos, porque para poder estar ahí, el trabajo de locaciones es, a lo mejor en este set particular no hay tantos vecinos, pero en general hay mucha gente que vive, hay comercios, hay gente que se mueve por el lugar,
a la cual hay que ir y explicarle que no va a poder circular por ahí, que si tiene un auto y tiene una casa con cochera no va a poder sacar el auto, porque si empezás a circular con un auto por arriba de la sal, lo más probable es que después a los 2 meses lo tenés todo picado, porque es muy corrosiva la sal. Entonces, explicarle a la gente que tenía que sacar el auto, dejarlo, se le pagaba un estacionamiento. Le hemos pagado a gente hoteles para que se vayan de su casa, porque había gente con problemas de salud y demás que no podían tener a lo mejor polvillo volando o gente haciendo con turbinas ruido durante días. Y entonces, bueno, nada, o le alquilábamos un departamento o le pagábamos un hotel para que se fueran unos días. Y todo el tiempo teníamos que estar como en la locación, en el set, conteniendo de alguna manera a esos vecinos, porque no podíamos ir y dejar y que sucediera todo el quilombo y que si un vecino tenía un inconveniente o algo, necesitar algo, sacar su auto o entrar con, no sé, había hecho un pedido del supermercado y no le llegaba. Bueno, teníamos que coordinar que cada uno pudiera seguir su vida y que no se nos metieran en el set y nos arruinaran el set o nos metieran en el medio de la filmación o no tuvieran un accidente, digo, porque también está eso, hay que sacar seguros y todo un montón de cosas, porque viene uno por acá, se patina y bueno, después tiene una demanda a la productora, además de lo que le puede pasar a la persona, que es grave, para la productora también es un problema. Entonces, hacer este laburo era como, digamos, a diferencia de lo que normalmente estamos acostumbrados, que vamos, hablamos con algunos vecinos, esto era, cada locación tenía por lo menos 2, 3 personas, ¿no? Sí. Exclusivas de esa locación. Nos íbamos alternando, habíamos armado un cronograma de laburo que, bueno, a Pelucón con un par de personas más le tocaba, no sé, San Isidro Labrador. Entonces, él con su... La glorieta. La glorieta. Nosotros 3 nos vimos bastante poco. Eso quiero que entiendan también. En el proceso, en rodaje era raro ver al equipo de locaciones juntos, No salvo tenemos como una foto. algún cambio. Siempre faltó 1 o 2. Claro, por esto de tener que trabajar en distintos turnos y demás. En distintos lugares. Y en distintos lugares. No nos juntamos, nos hablábamos, pero no estábamos entre nosotros. Yo de alguna manera por ahí, como fui el que primero arrancó, estaba un poco más arriba de todos los sets y no me involucraba tanto particularmente en uno, como por ahí ellos sí se involucraban más específicamente en algunos sets. Y a mí me tocaba por ahí hacer el presupuesto, ese tipo de cosas, que también era otro muerto, que arrancó con un valor y cuando terminó era 5 veces el valor que habíamos presupuestado, porque además el proyecto iba a tener 100 jornadas de rodaje más o menos y terminó teniendo 150. Nada, todo fue creciendo y además era 2023 con una inflación importante, entonces había que ir ajustando mes a mes todos los costos y demás. Pero bueno, no sé si vos querés contar algo, porque no viniste así muy callado, Pelucón. Dale. No. Particularmente este set, sí, lo recuerdo complejo. Arrancamos, me acuerdo, el domingo, Día del Padre, al mediodía, arrancando con las veredas, después se ponían esas islas de sal para poder distribuirlo más fácilmente y el corte se efectivizó a la medianoche del sábado al domingo, para filmar el domingo a la mañana, con lo cual recién ahí se pudo extender en las veredas, en la calle, todo el tramo de sal. Eso. Y era todo un circo alrededor para que la nieve que volaba, el viento, Y sinceramente, capaz el día anterior se definía, cuando llegaba el director, bueno, el croma va acá. No es que estaba clarísimo dónde iba el croma. Entonces, todo el tiempo había un poco que improvisar sobre la marcha. Sí, y algo importante que hay que entender de Bruno Estañaro, como director visionario o lo que sea, cada propuesta o contrapropuesta a lo que está ahí siempre se va mejorando, entonces te querés matar, porque decís, che, la verdad que esto está bueno, esto me va a dar menos horas de sueño, menos vida, Sí. O reprogramar, había como una cobertura, hubo gente que se dedicó y se especializó en ver y leer las capas de nubes en el Winguru y entender cuánto más o menos, había como un margen de elección, pero nos hemos comido algún que otro ratito de sol. Hemos llegado a tener un día miércoles 7 posibles planes de filmación para el fin de semana siguiente, porque era, si llueve, hacemos tal cosa. Si no llueve, pero está nublado, hacemos otra cosa.
Si llueve y no está nublado y al sol, tenemos que ir a hacer otra cosa. Pero entonces el actor no está, entonces hacemos viernes, jueves, era un fin de semana largo. Jueves, viernes hacemos esto y el sábado hacemos... Era tremendo, porque todo eso implicaba hablar con todos los vecinos de cada una de las 7 posibles sets, sacar y pagar permisos de esos posibles 7 planes de filmación, que no se pueden cancelar después. Una vez que, digamos, en el gobierno de la ciudad o en el Vicente López, una vez que uno pide el permiso, lo tiene que pagar. Y para los cortes estos eran, digamos, cifras importantes. Entonces era una cuestión, una cosa demencial de costo. Por eso el presupuesto también se multiplicó por 6. Porque, bueno, tengamos la cobertura, tengámosla, bueno, y además había que pagarle muchas veces lucro cesante a comercio, porque, no sé, un bar que vamos y se lo cerramos el fin de semana, que a lo mejor laburo un montón, bueno, sí, yo te lo cierro, pero tengo un lucro cesante de tanto. Y bueno, ¿y cuándo me vas a confirmar? Y no sé, te confirmo, y bueno, si me vas a confirmar el viernes a la noche para cerrarlo el sábado, y yo ya lo tengo que cerrar y avisarle a mis clientes que no vengan. Entonces generaba un trabajo, porque todo eso aparte implica un contrato, una factura, un pago, porque no es que andamos una montaña de billetes por el bolsillo, vamos repartiendo. Todo se hace en blanco, con factura, por transferencia. Entonces era un trabajo, un desgaste con esos cambios que eran tremendos. No es, bueno, sí, mañana te lo pago, dámelo hoy, ¿no? O sea, era como un cortocircuito mental entre lo que se necesitaba y lo que se podía y las variables, ¿no? Que se flexibilidad. Digamos, sí, de hecho, un poco esto era nuestro circo, ¿no? En cada lugar que llegábamos armábamos todas esas carpas, que adentro de esas carpas está maquillaje, vestuario, los monitores para el director, los monitores para los de FX. Y acá estábamos más o menos afilados ya después del garage, esto fue como 2 meses después, pero ya cada uno más o menos, entendía. cada área. Pero una cosa que pasó acá en Grecia era que la gente de Ausol con la que yo estaba haciendo toda la gestión directa, porque siempre detrás hay gente, ¿no? O sea, termino yo con Alejandra de Ausol, nada, digo, ¡ay, qué bueno que la viste! Bueno, no sé, pasó 2 años y nos seguimos charlando. Me dijo, perfecto todo, no podés sobrevolar la autopista con nada porque podés distraer al conductor que viene por la General Paz y puede haber un accidente. Ok, makes, no se puede sobrevolar la autopista con nada. Los de nieve dicen, pero ¿y cómo va a pasar daño? No sé, pero no se puede sobrevolar la autopista con nada. Sí. Bueno, todo era así. Y de repente, claro, había que dar vuelta un colectivo y la chica capaz de los vehículos de acción no estaba en esto. Y el colectivo se decidió a último momento que iba a dar vuelta también. Que había volcado ese colectivo, ¿no? Podríamos dar vuelta al colectivo, ¿no? Sí, la creatividad del último momento. Che, qué bueno que está esto de dar vuelta. Sí, la creatividad esa implicaba llevar una grúa de este tamaño para poder dar el colectivo. Y de repente, no es que lo damos vuelta a mano. Yo me estaba ocupando de las noches de este set junto con una asistente, entonces me ocupé, y bueno, el pelo estuvo el primer día, que no sé ni cómo hiciste, que hice 24 horas de Bueno, la primera noche que nevamos y no sé qué, porque además como estaba medio a cargo de la gestión de este permiso, un poco tenía que estar ahí para entender qué podía pasar, y de repente llega la grúa, esta pone las patas y empieza a levantar el colectivo, y yo veo que el colectivo va tipo 10 metros por arriba de la autopista, en una bajada, y era como... desesperación, me fui a dar vueltas manzanas, no podía más del estrés que tenía porque estábamos haciendo algo que estaba muy por fuera de lo que habíamos acordado, pero al mismo tiempo no teníamos cómo resolverlo. Entonces digo, bueno, llamo a Buzón ya, banquen esta, pidamos que nos ayuden, como si hubiese habido un accidente. Entonces vinieron con las luces esas, porque entonces el conductor ve la luz, se mueve y no está viendo el colectivo que está por detrás. Así que ellos rápidamente, también tuvieron la flexibilidad de entender que estaba pasando algo diferente y se acomodaron y todos lo pudimos hacer sin que nadie tenga un accidente. Pero bueno, era esto, ¿no? Todo el tiempo era como, esta no me la vi venir. Sí, me distrae mucho, pero bueno. El colectivo colgado de una grúa así, la salida de golpe por la General Paz, no, pará, ¿qué es esto? O sea. Y después teníamos desafíos grandes, digamos. Pelu estuvo a cargo de 2 mega desafíos que fueron los trenes, todos los trenes se encargó él y todo lo que fue el ejército lo manejó él. Sabe de cine y de trocha. Tuvimos bueno, ahí está Victoria. Sí. Victoria, tenemos 2 escenas, 2 situaciones con trenes. Una con un tren detenido en el episodio 2
que es cuando Salvo ve a la gente en el tren detenido, que es un tren de un ramal eléctrico. Perdón, vale spoilear, ¿no? Supongo que sí. Ya imaginamos Igual que los es que todo lo vinieron acá mismo. ya vieron la serie. Ya está, no. Ya está. La cuestión es que vos no podés filmar en una vía eléctrica, pero teníamos que llevar una formación eléctrica. Entonces, nada, mucho Google Maps, caímos en Victoria, que en Victoria sale el ramal Victoria Capilla, que es diésel y están los talleres eléctricos. Entonces, bueno, empezamos a indagar, nos hicimos bastante amigos de la gente de Trenes Argentinos en ese momento y logramos que trasladen del taller a la vía del Victoria Capilla, que gracias a Dios estaba cerrado en ese momento por obras, a una situación cercana en la que pudiéramos controlar el entorno para poder desplegar nuestro circo. Coincidió que había un bajo nivel que se estaba por inaugurar en San Fernando, apenas salía, lo que nos permitía tener la calle cerrada para tener las grúas grandes Tirando nieve. por afuera. No, y el tamiz gigante que estaba en la... Ese que estaba... Ese. Por el tema del nublado, había que tamizar también. Bueno, esas estaban desde adentro. Había otro más grande que era desde afuera. Había una grúa más grande. Sí, así que se alinearon un par de planetas. Pero se Pero alinearon bueno. infinito, porque digo, me acuerdo de las charlas con Promos, no es que se llegue a inaugurar esto antes o no sé qué, estamos hablando con el municipio de San Fernando para que no inaugure, que no llueva, porque ya la semana que viene esto no se puede hacer. Era como... De hecho, se inauguró, pero nos cortaron se inauguró y se desinauguró. Tuvimos que... Nada. Y este fue el fin... Fue hace exactamente casi, esto habrá sido el 24 o 25 de mayo del 23. Fue el primer set grande exterior. No, bueno, más o menos, el segundo, porque estuvo la calle de Casa Familia. Vicente López. La de Vicente López. Sí, sí. El Pero después nos vinimos acá. Y acá tuvimos el tema de correr con el nublado, adelantar la fecha, porque después iba a salir el sol, terminó lloviendo, se terminó yendo algo de la nieve. Fue todo un... Y de acá nos llevamos un vagón al taller en los días que llovió, para hacer el interior con la gente. Pero sí, fue un despliegue enorme. Y después tuvimos los despliegues de Tren en Movimiento, que eso ya fue con el ramal Belgrano Norte, todo dentro de un entorno controlado en los talleres de Boulogne, en el cual pudimos hacer andar en la velocidad de 30 kilómetros por hora la locomotora. Y la formación que se diseñó, que se pudo hacer. Sí, porque Bruno quería filmar la mayor parte de las cosas lo más real y en vivo posible, digamos. Se le dieron todas las opciones de hacer maqueta de trenes, de hacer un montón de cosas y no hubo caso. Entonces se agarró una locomotora, se le puso fue un herrero y se le armó todo ese frente que se ve, todo eso es real, no es postproducción. Y se trabajó adentro de esos talleres. ¿Cuántos tuvimos ahí? Íbamos a ir 4 días, terminamos yendo entre 9 y 11 si contamos las retomas. Y, dicho sea de paso, también Bruno tenía otra obsesión que era embestir realmente una pila de autos. El final de todo esto es noviembre del año pasado, en un depósito de autos en algún lugar del sur de la provincia de Buenos Aires, con esa puntera puesta en una grúa, embistiendo 4 o 5 autos que se pusieron, que obviamente después terminó como muy condimentado con efectos visuales, pero bueno, sí, se embistieron autos para ese segundo que se ve de la embestida. Pero quedó muy bien. Dentro de las capas y capas y capas y capas que se fueron trabajando, porque... ¡Pum! Así. O sea, todos buscando la manera, todo terminó con un chango en una motoniveladora. Dándole derecho. Pero, o sea, piensen que después de nuestro rodaje hubo un año de gente que dentro de este Unreal Engine que vieron, seguía poniendo una cámara virtual y seguían generándose planos. Y dentro de esos planos que se generaban, volvíamos nosotros a buscar ya no una locación completa, sino un pedacito de locación para generar esa capa real en primer término de
el Eternauta tiene algo muy genial que no es una técnica sola. Nosotros somos solo una capa y de la misma situación o de la misma locación, por ejemplo la casa, en la misma escena tenés locación real, decorado, Virtual Production. un plano escaneado inventado en postproducción y es 100% digital y no te das cuenta. Digo, hay como... Y eso también yo creo que favoreció a que se vea como se vea y que al ojo no relaje. Como que siempre hay algo que va y viene y no estás tranquilo en ese sentido. Y por eso yo creo que visualmente generó algo propio, único, que eso también, o sea, de Yapa, que está buenísimo, visualmente propone algo nuevo para mí, para lo que veníamos haciendo. Sí, para nosotros, del área de locaciones, nuestra intervención, más allá de las locaciones que se filmaron y demás, participamos en todo lo que fue la gestión de permisos para hacer el escaneo de gran parte de la ciudad, de gran parte de las locaciones que se usaron. Lo que se hizo, digamos, cuando hablamos de escanear las ciudades, van unos tipos con un escáner LIDAR, que es una especie de cajita sobre un trípode que tiene una bola que tira rayos láser y los captura, entonces genera una nube de puntos y saca la estructura de la ciudad. Si el edificio asoma así o lo que sea, digamos, si hay un poste, lo detecta y genera una estructura, como una malla de la ciudad. Sobre eso va un equipo que está en el piso con cámaras de foto, se para y hace tac, 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 camina un paso, hace exactamente lo mismo, tac, 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 hace otro paso y así durante cientos de metros para sacar todo lo que es las fotos del piso. Y al mismo tiempo va otro equipo con drones que van a distintas alturas, depende si hay muchos edificios altos o no, va haciendo como distintos niveles, y va haciendo lo mismo, va fotografiando metro a metro todos esos edificios y todo eso, digamos, es después la capa que se aplica sobre la estructura que generó el LIDAR. Todo eso pareciera muy fácil hasta que los vecinos empiezan a mirar que hay una banda de pibes sacando fotos a las casas con los drones en las ventanas de cada uno y empiezan a llamar a la policía. Porque, ¿qué están haciendo? Están haciendo inteligencia para venir a robar. ¿No? La gente tiene una imaginación que podríamos hacer muchas películas también con eso. Entonces, la primera vez por ahí fuimos, hicimos, total, digo, es un tipo como que está haciendo una obra, esa cuando mide en la calle, con el LIDAR es eso, es una cajita. Hasta que empezó a venir la policía, bueno, entonces, digo, yo he llegado a terminar detenido porque estaba sacando fotos para el Eternauta en la calle, me llevaron, vinieron, me vieron, pasó el móvil, me vio una vez, saludé, y dije, estos van a volver, a los 10 minutos volvieron a pasar, y sí, vinieron, que está haciendo documentos, bueno, me llevaron a la comisaría, estuve un par de horas ahí, hasta que llamaron a la productora, aclararon quién era, qué estaba haciendo, y me pude ir. Pero, digo, de esas situaciones hubo muchas. Entonces había que tener todos los permisos, había que tener todo, igual la gente se quejaba, había gente que no quería nada, digamos, también estaba en su derecho, entonces se evitaba eso, se anotaba en qué lugar era que no teníamos en la imagen, la gente que hacía los escaneos y después, bueno, se inventaba una ventana, se inventaba un balcón o lo que fuese para reemplazar eso que no se podía hacer. En general la gente no tenía mucho problema, una vez que entendía lo que estábamos haciendo y le explicábamos, ya está, pero bueno, hay gente que no. Y el detalle es que todo lo que ustedes ven en los making of, que son los sets con la pantalla, eso ocurrió en rodaje, o sea que ese fondo tenía que estar escaneado y postproducido para ser proyectado, con lo cual eso arrancó muchísimo antes. Cuando apenas arrancamos nosotros, en enero ya estaban escaneando. De hecho, el Eternauta se aprovechó la pandemia y se salió a escanear en el medio de la pandemia que estaba la ciudad vacía. En el 2020 hubo un equipo con Bruno Estañaro y su gente de cámara que salieron a filmar la ciudad vacía para aprovecharla y aprovecharon que también el gobierno de la ciudad ya había hecho un escaneo de estos de LIDAR de ciertos lugares emblemáticos y con eso se empezó a trabajar. Pero eso se empezó en el 2020, o sea, muchos años antes. Y también pasaba algo que es que nosotros muchas veces también estábamos dejando notas con el teléfono de locaciones, que tuvimos un teléfono particular que no eran los nuestros, sino uno de la productora, porque era masivo lo que se veía, y un mail particular. Siempre ponemos los nuestros, pero en este caso, de verdad era mucho, ¿no?, lo que sucedía. Entonces,
dejábamos cartas porque avisábamos también que iba a suceder esto o porque estábamos buscando una fachada para determinada cosa. Entonces, cuando aparecía un dron, lamentablemente la gente ya sabía que éramos nosotros. Entonces se armaba como unos escándalos bárbaros, nos llamaban a la productora, se quejaban, nos avisaban los productores de que estaba sucediendo esto en un lugar donde después íbamos a tener que grabar, por lo cual había que tener buena onda con esa cuadra, y entonces caía alguna de las ocasiones a conocernos, de dialogar, pedir un poco disculpas, explicar que esto lo estamos haciendo para no tener que de verdad estar 2 semanas ahí con nieve, si la forma que se había resuelto de escaneo era justamente para molestar lo menos posible, y bueno, finalmente todo terminaba suave y amainado, pero había un trabajo muy artesanal detrás de cada cosa, ¿no? Muy de persona a persona. Eso también... Acá, esta fue nuestra primera nevada importante, antes de ir para Victoria justamente. Por eso se ve tan lindo, porque acá usamos todo. Lo dimos todo y hasta 3 semanas después nos mandaban fotos del césped los vecinos. Che, acá me quedó, porque acá usamos, este es el tristemente célebre episodio del Gel de pañal. gel de pañal. El error. Le pusimos a todo lo que era el pastito, llevaron gel de pañales porque brilla y da una textura de nieve y no sé qué. Cuestión que cuando estábamos terminando de filmar, se largó a llover. Bueno, levantamos todo, limpiamos, listo, nos fuimos. Y quedaron las bolitas del gel de... Claro, empieza a absorber y se agranda. Y eso se pone patinoso. Y nada, empezó la gente a patinarse en la calle y demás, entonces nos empezaron a llamar, fuimos una vez, limpiamos, no terminaba de quedar bien, volvimos a ir. Bueno, terminamos levantando el pasto, todo abajo de esta nieve hay pasto. Levantamos el pasto y pusimos pasto nuevo y ya, porque era imposible. No, había quedado atrapado en la tierra, en el pasto, y era un gel que no había manera de sacarlo. Así que fuimos, levantamos y volvimos a poner. Sí, no terminaba más esa secuencia. Y Estábamos no. 2 semanas después grabando en otro lado con nuevos problemas, pero seguíamos teniendo los problemas anteriores sin cerrarse, aunque íbamos a resolverlo, ¿no? También era eso, siempre había una persona en ocasiones que, se quedaba a cargo de esa situación hasta que esa situación estaba resuelta al 100%. Sí, pues más allá del problema con los vecinos, era que necesitamos que no hubiera quejas hacia el gobierno de la ciudad o hacia el municipio de Vicente López, porque nos quedaban meses de filmación. Si empezábamos a tener quejas de que dejábamos un desastre en todos lados, no nos iban a dar más permiso. Entonces, era también un cuidado especial que había que tener, y además sabíamos que a todos lados, o a casi todos, volvíamos. Empezamos a aprender eso. No, bueno, tenemos 4 días de filmación, bueno, listo. San Isidro Labrador, van a ser 4 días. Bueno, terminaron siendo 3 fines de semana largos, que no terminamos más. Eran 2 jornadas que eran correlativas en un fin de semana largo, y este es como el fatal caso del mal pronóstico y que salía el sol. Entonces tuvimos que levantar uno de los 2 días y volver a armar San Isidro Labrador varias semanas después. El armar San Isidro Labrador era Lollapalooza. Y además, es esto. Lo que pasaba es que ya habíamos tenido un desarme encima, entonces ya sabías que en el estudio de contadores de la esquina de San Isidro Labrador y no sé qué, entraba el polvo por abajo, entonces ya avisábamos, ponían el trapito del otro lado para que no entre, pero hubo que... Este croma la primera vez estaba demasiado adelante, la gente de post lo pudo ver y bueno, entonces hubo que correrlo la segunda vez hacia atrás. Teníamos los nidos de los cascarudos, que había que montarlos, llevarlos. Llevamos las réplicas de los tachos de basura de Solvaires, que la gente iba y le tiraba basura de verdad porque los llevábamos bien. Y la destrucción se hacía ahí, entonces la primera hora y media la gente iba, ¿ves? Ese tacho tirado de madera, pero estaba muy bien hecho. Y nada, la gente le tiraba basura. Sí, eran despliegues enormes, la verdad que... Y después la limpieza de todo eso eran 2 tras 12 o 14 horas de limpieza. Claro, nosotros cortábamos cámara a 6, 7 de la tarde y entregábamos el set al otro día. A las 6 de la mañana. 6, sí. Y de hecho... Sí, amanecía ahí. Amanecí. Y estaban todavía terminando de limpiar. Sí. El equipo... Se reciclaba. Sí, la sal se reciclaba, por ahí era lo que se usaba para abajo porque se necesitaba sal limpia y blanquita arriba, pero se usaba la capa gruesa, se ponía la sal usada. Sí, se fueron volviendo buenos. Parte de esta curva de aprendizaje fue justamente la reutilización de los materiales, sobre todo para los chicos de nieve, fue terminar. Sí, aparte llegó un punto que no conseguían sal.
y mandaban a traer de las salinas que están al sur de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, tardaba unos días en llegar y nosotros los veíamos, venían camiones semi Claro. cargados de bolsas Llegó de el sal semi. y se empezaba a desparramar. Claro, además todo era así. Llegó el semi con la sal, llegó el semi con los autos chatarras que tiene que ir bajando con Clark. Todos eran semis, ¿no? Y había que tener despejes de autos larguísimos, porque además de tener escribanía, las ahí. 4 Ahí entraba cuadras polvo. nuestras, mínimo 4 cuadras nuestras de camiones y de motorhome, teníamos vehículos de acción, semis con sal, semis con camiones con autos, cascarudos, nidos, ¿no? ¿Cuántos cascarudos? No, había, ¿cuántos eran? No, ¿Dos cascarudos? era un Uno. cascarudo real que está ahora de gira por todo el... Con rueditas. Sí, ahora creo que lo llevan a la Comic Con. Y que le reventamos la cabeza en San Isidro Labrador y después había unas personas que se vestían Sí, de eso no tengo fotitos azul. de eso, pero Yo tengo, pero no los vamos a humillar a nadie. los pitufos, sí. No es nada, gente, sí, 100% vestida de azul y Que son y los que se se arrastraba. ataban a lo mejor cosas, por ejemplo, el cadáver, uno de los muertos que llevan, era un maniquí envuelto en una especie de gasa, se lo ataban y lo llevaban como que era el cascarudo, y lo arrastraban, ese tipo de Y cosas. después, sí. Ustedes, perdón, hablaban de la flexibilidad que tenían que tener en cuanto a las locaciones para poder sortear algunas cosas. Desde el guión, ¿también existía esa flexibilidad o era el guión de hierro que no se puede mostrar? Era un guión de hierro. De acero. Era un guión de hierro siempre respecto a qué lugar. No exactamente qué ocurría en el... La forma. Claro. Qué personajes, qué diálogo, qué... Eso podía flexibilizar un poco. Sí, nunca a favor Sí, nuestro. Sí. Eso se resolvía, el guión se terminaba de escribir o sea, a la mañana al reescrituras, inicio del rodaje. En esto hubo siempre, pero... Y que a nosotros por ahí nos agregaba o un día o algo, pero no es que nos cambiaba... Nos podría habilitar algún espacio más, pero dentro de ese entorno. Digo, locales del Soleil, por ejemplo, o cosas, pero de un día para el otro. En el Soleil, Pero- por ejemplo, supuestamente grabábamos al principio 6 jornadas, terminaban siendo 9, fueron 13, más o menos, más o menos, ¿no? Porque la verdad que elijo no acordarme. Pero lo que les puedo decir es que generalmente ellos dejaban el set a las 7 de la mañana y yo caía a esa hora a trabajar lo que iba a suceder la noche siguiente porque no lo íbamos a saber hasta ese momento. Entonces lo agarraba a Bruno antes de irse y decía, ¿mañana qué? Ah, bueno, mañana esto, aquello, lo otro. Yo me quedaba todo el día gestionando eso, pagándolo, firmando cartas, ofertas y no sé qué, porque no era lo mismo que habíamos pautado. Y todo dependía un poco del rodaje de ese día. O sea que había como una suerte de cambios constantes por lo que estaba sucediendo. Incluso el velero, ¿no? O sea que... Sí, creo que la única locación, además, que no se filmó lo que estaba en el guión es justamente la iglesia de San Isidro Labrador, Claro. que es la única que no logramos conseguir porque el cura se habló hasta casi con el Papa. Desde la productora hablaron a las más altas esferas de la iglesia en Argentina, no hubo manera de convencerlo, no pudimos entrar ni a sacar fotos a la iglesia, no quería que se hiciera nada con el Eternauta. Entonces se filmó hasta en la vereda, que es vía pública, y después, por suerte, conseguimos una iglesia con un cura divino en San Telmo, que nos dejó hacer, si ven la serie, es todo real, ahí no hay nada de postproducción, todo real, todas las cosas que se mueven, las cosas, todo es real, y estuvimos, no sé también cuántas jornadas en esa iglesia, un montón. Tuvo que volver a Volvimos. hacer un día en la puerta de Estuvimos la en- Molotov. Sí, los techos que se ven son los techos de la iglesia, estuvimos filmando en los techos, que hubo que armar todo un sistema de seguridad porque era un techo así medio como curvo, entonces había una cuerda de vida que iba del campanario a la cúpula, donde todos los que estaban ahí tenían que estar atados para no caerse. Nada, había todo una movida importante, pero se filmó real, todo ahí en la iglesia. Y también ahí, volviendo a lo de la flexibilidad, había que subir a la cúpula todo un equipo de cámara, actores y tal, y subir una cúpula de una iglesia es una escalerita así finita. Esta es la iglesia más antigua de Buenos Aires, es de la época jesuítica, de la manzana jesuítica, está a la vuelta justamente de este lugar. Entonces es una iglesia muy, muy antigua y la escalera es así. Y todos iban cantando, tengo un video por ahí, todos iban cantando, bueno, vamos a la cúpula de la iglesia. Y entonces como que todos en un punto
estábamos en esta, ¿no? Bueno, en esta energía de voy subiendo con la cámara, con el trípode, con lo que se necesita, pero me lo tomo con... Sí, evaluamos armar un sistema para levantar todo desde el balcón donde estaba el órgano, pero estaba muy viejo, era muy inseguro, había que reforzar toda la estructura de la iglesia, entonces, no, bueno, listo, llévenlo a mano porque si no había que armar andamios y un sistema de poleas y cosas para subir los equipos. Lo analizamos, pero tuvimos que desestimarlo porque era demasiado costoso y terminaba siendo igual muy riesgoso porque había mucho peso que poner sobre el piso. Digamos, sucedían todo el tiempo ese tipo de cosas de, bueno, a ver, imaginamos grandísimo, después la realidad en algunas cosas nos tiraba un poquito para abajo, no mucho, sí, pero... bueno, había que adaptarse. ¿Ustedes como equipo estaban cada uno, no sé, pero se ve tenían un montón de gente trabajando con ustedes? ¿O? Sí, no tanta. Sí. No, por eso, éramos un equipo de 9 más... 9 cuando empezamos. Fue mutando, éramos 7, después fuimos 9, después volvimos a ser 7. Después 6. Después 6. 5. Después 5. Y después tuvo un ejército. Y después había, digamos, para los sets grandes sí teníamos un montón de ayudantes, de runners, que venían a ayudarnos a controlar la gente, que no se mandara, digamos, además de un equipo de seguridad, un equipo de despeje, porque no podía haber autos en ningún lugar y a veces son autos que quedan ahí por días, entonces, nada, se manda en cada set, se mandaba un equipo de gente, por lo menos 12 o 15 horas antes, O más. Sí, a veces más, a tratar de que no quedara nada, ningún auto. Si a veces quedaba algún auto, hemos tenido, por suerte, la ayuda del gobierno de la ciudad que los sacaba con una grúa y los ponía a la vuelta, porque si estaban mal estacionados los podían sacar, si estaban bien estacionados no lo podían sacar. Entonces, pero bueno, era tratar de tocarle timbre a todo el mundo, a ver de quién era el auto rojo que estaba allá, porque además digamos, no podíamos filmar porque se lo podíamos arruinar si quedaba algo en el medio. Entonces, nada, hay todo un equipo de despeje que le llamamos nosotros, que es gente que va y se pasa todas las noches ahí tratando de hacer lugar, y después un equipo de seguridad y de runners que nos ayudan a, digamos, a cuidar las cosas y a que no empiece a entrar gente por todos lados y se meta en la filmación, porque llegó un momento que se sabía que se estaba filmando el Eternauta, entonces había gente que venía a hacer videitos, filmaban desde los edificios, querían la foto con Darín y qué sé yo, entonces bueno. Yo creo que va a jugar a favor, en un montón de cosas, creo que va a jugar en contra, que la gente va a pedir un montón de plata más, porque todo esto también, digamos, es un montón de plata que, bueno, te tengo que sacar el auto, te tengo que pagar un estacionamiento, o te voy a ensuciar toda la casa, te pago por toda la molestia que te voy a ocasionar, digamos, no es que es todo de onda. En un proyecto así no hay cosas de onda. Creo que con digamos, el éxito que ha tenido, muchos van a decir, sí, buenísimo, vengan a filmar el Eternauta porque la verdad me encanta lo que están haciendo. Y va a haber muchos también que van a decir, bueno, pero el Eternauta con la plata que hicieron, pagame el doble. No, te juega, es un arma de doble filo. No, siempre logramos sacar todo. Sí, la verdad es que, porque tampoco hubiese sido muy difícil, además si es alguien que, si vos lo ubicaste y no te quiere sacar el auto, tampoco va a querer que le tires una tela encima y le pongas nieve encima, menos todavía. Sí. Sí, hay algo que igual ayuda en esto. O sea, no está bueno que pase ni nada, pero hay algo de cuando vos sos chiquito, o sea, cuando tu despliegue para la persona que entra en esa, lo ve posible ganar. Ahora sale y ve 150 metros nevado, 300 personas y todo, digo, como que Sí, se pierde en el paquete, no le das ese guapo tanto. Y Porque... vos seguís, digo, o sea, o te subís o te pasa por arriba. Que eso está bueno y no, depende de qué lado estés. Bueno. Bueno, hay algo que justamente respecto de eso a futuro creo que nos va a jugar a favor, porque es como un poco la serie siento que fue por otro lado, y gente que nos dijo que no. Pero, o sea, lo que nos pasaba es que mucha gente lo vinculaba con el kirchnerismo y era 2023 en donde justamente, bueno, todo era muy complejo políticamente y la realidad es que el Eternauta es de Westergeld, es de 1957, digo, y habla de algo que sí es político pero no partidario. Entonces,
yo creo que ahora lo que tiene de positivo lo que pasó es que todos abrazamos al Eternauta sin importar el partido. Pero bueno, a mí me parece que igual es parte de lo mismo, ¿no? O sea, Sí, o por ejemplo, Cualquier cosa que diga en tele o en persona, hay gente que lo va a amar y lo va a discutir a la vida. sí, pero para mí un buen ejemplo es el ejército, por ejemplo. Digamos. Oesterheld, con toda la historia de Oesterheld, toda su familia desaparecida y demás. No quiere Malola. Bueno, ¿Qué? sí. El ejército pidió leer los guiones antes de autorizar, pues se filmó mucho en Campo de Mayo. Entonces pidieron leer los guiones. No se le podían dar los guiones. Fue una persona de la producción a sentarse al Estado Mayor con gente del ejército que se puso a leer los guiones adelante de ella para que digamos, que no circularan las copias. Los leyeron y dijeron, ok, y ahora que se terminó... No, avalaron, o sea, yo soy hijo oficial del ejército. Digo, yo leí los guiones del Eternauta y pensé que era lo mejor que le estaba pasando al ejército en 40 años. Y fue muy difícil dar con alguien que lo pudiera entender. La cuestión... Sí, no sé si limpiarla, pero sí que era un buen momento para hablar de mismo, digo, nada, fue algo que hablamos con Martino Oesterheld, que no ir con el ejército como institución, claro, está el ejército y están los criminales también, digo, eso es como una gran... Y la cuestión de salvo veterano, y que la visión que da en las secuencias de Malvinas son potentes, y la cuestión de que el armado de la resistencia corre por cuenta del ejército argentino, bueno, dimos con una reunión con la Secretaría General del Ejército, tuvimos una recepción positiva de los guiones y acompañaron. Sí. Sí, es una tosquera en Ezeiza. Y mucho... Circularon algunas cosas. Por ejemplo, lo del túnel de Grecia, alguien lo grabó desde un edificio. Cuando va el convoy, había unas imágenes que circularon en Instagram. Pero bueno, eso es inmanejable, digo, qué sé yo. Pero tampoco, como no se había estrenado, tampoco es que ahora con el rodaje de la segunda temporada va a haber que tener mucho más, va a haber que tener un operativo quizás un poco bastante más cerrado. De hecho, recuerden que antes de salir a poner un pie en la calle hubo un teaser donde ya se lo veía a Salvo en una avenida nevada, digo, ya había como una prueba conceptual dando vueltas, entonces no... Sí, eso fue... Bruno quería que estuviera todo la ciudad como estaba en el momento en que se filmó. Se pidieron autorizaciones a las marcas, algunas aceptaron rápidamente, no es que hubo pago, creo que habrá habido alguna. Algunas acuerdos muy poco. corrieron por parte de Netflix, pero no... En un momento leía ridiculeces tipo, Polka, no sé qué, es como, no hubo, no se trabajó así. No es que fuimos... ¿Cómo? No, product placement de que teníamos al señor Johnson diciendo poner el cartel del Isoform. No, de hecho el cartel del Isoform... No, pedido ya. Pedido ya fue un acuerdo previo, sí. Sí. No, Lisoform le gustaba. Había situaciones visuales que a Bruno le llamaban la atención. Que en esa escena hubiera algo de Lisoform, de matar a los bichos. Y vio un vagón ploteado de Lisoform, lo pidió. Ya se había desploteado esa campaña. Tuvimos que hacer el cartel del Isoform nosotros y ponerlo. O sea... Pero lo había visto cuando fuimos de scouting. Entonces al meses principio antes. Y dijo, bueno, está bueno eso. La muralla es una mezcla. Se hizo una muralla real de unos 20 autos, ¿no? Más o menos. Sí. En un estudio de filmación. Todo, bueno, un estudio, en una nave... una nave industrial. En una nave industrial en Ezeiza. Nuestro estudio de filmación era una nave... ¿Qué tamaño tenía nuestra nave? No sé, 80 por 60 metros, una cosa así. Y está rodeado de croma, de azul.
Y ahí se reprodujeron, ahí se armaron decorados, hay veredas, se construyeron veredas, se construyeron frentes de casas, de locales, y se puso esa muralla de 20 autos con una rampa especial para que cuando baja la camioneta pudiera bajar, porque si no es imposible. Entonces se armó todo un sistema de poleas para bajarla de a pasito, qué sé yo, y se filmó dentro de un estudio. Pero había autos de verdad, no es una creación digital 100%. Eso se extendió, digamos, y de estas capas, digo, Pero sí, camina sobre autos de verdad que están puestos ahí, una pila de autos. Sí, toda y la se trepan secuencia a... del escape, ellos reaccionan a autos reales, ese auto cayó de verdad, digo, era todo un sistema. No, le fuimos metiendo, ¿no? Sí, porque en última instancia no deja de ser una... O sea, es ampliar el anillo de control que nosotros ubicamos. O sea, nosotros hacemos más proyectos que son, no sé, pareja habla en bar, cortas la calle, no sé qué. Bueno, acá era un poco más grande. Y hubo servicios de producción grandes, digo, hay como es una industria acostumbrada a dar servicios en publicidad y largometrajes que se vinieron a filmar acá, Sí. digamos, de sets grandes. Un proyecto muy grande hace mucho tiempo atrás, en el 2000, ni me acuerdo qué, que se llamaba Derby Dragons, que lo dirigió Roland Joffe. 8. Gracias. Y teníamos esto de agarrar porque era la Guerra Civil Española. Entonces teníamos esto de agarrar una cuadra entera, cortarla, poner cromas justamente para poder hacer todo esto, poner grúas, o sea, había mucho. Poner tierra, capa de tierra. Sí, tierra, y también hacíamos como las empalizadas y cambiábamos frentes, porque bueno, era 1936 en España, Madrid supuestamente, bueno, había algo de esto, pero me acuerdo que cuando estaba caminando los sets del Eternauta, y ese había sido un proyecto de verdad muy grande, dije, esto es el doble, ¿no? O sea, la escala era, ok, yo me acordaba de eso porque había sido la jefa de locaciones de eso y había sido durísimo, y esto fue el doble en todos los sentidos. Por suerte éramos 3 jefes de locaciones, y entonces cuando uno medio estaba colapsando, venía el otro y pasábamos a otra locación y uno podía como volver a, no sé, poner la mente en remojo, y en ese momento en Dragons no pasaba eso, pero la escala de este proyecto fue para mí única en el país, por lo menos desde mi experiencia. Es la primera vez que en un proyecto que hago el estrés está a la altura, el estrés que sentís está a la altura de lo que estás haciendo, ¿viste? Que siempre te estresás mucho y decir, es una boludez, no, acá es como no, esto es Después me fui de vacaciones a otro proyecto, porque fue un poco sí, yo también. Sí. No, a mí me fui a otro proyecto y para mí eran vacaciones. Digo, me fui a filmar a la Patagonia. Digo, esto sí que es un placer estar acá solo. No hubo unidades simultáneas. No, porque Bruno no quería que hubiera una segunda unidad. Se le ofreció hacer una segunda unidad, pero él quería dirigir todas las escenas, y entonces se hicieron 3 jornadas de segunda unidad. Salvo un plano de una rueda del Torino que detecté, todas las capas de postproducción, en todas esas jornadas estuvo Bruno. Sí, hay un video que en un momento circuló de los chicos de postproducción con mails idas y vueltas sobre el detalle del plano donde Salvo está saliendo del garaje. Ese es espectacular. Espectacular, porque ves lo que es Bruno y la mente de él y lo enfocado que estaba. Porque es eso, en cada detalle estaba él. Y esto, los chicos de postproducción estaban sorprendidos porque generalmente no tienen un director que está mirando cada detalle. El video es buenísimo, dice, moveme el perrito, recortame el arbolito. Y entonces vos lo ves que el tipo va en postproducción, va recortando 4 ramitas de algo que no se ve, nadie lo ve. Y el tipo está ahí. Y era la salida del garage. La casa de enfrente. Un nivel de detalle. Investigación total. Sí, eso yo encontré que el arquitecto que hizo esa iglesia construyó otra, no me acuerdo qué pueblo. Ahí fui yo. En Carlos Casares, y contactamos a esa iglesia. No, más lejos, Carlos. Más lejos. La fuimos a ver y fotografiamos todo ese interior. Carlos Casares. Carlos Casares, Sí. Cerca del 9 de julio, fue Perú, Sí. ahí en el auto. O sea, encontramos, investigamos. Este señor, en el momento en donde Cardenal Copelo estaba a cargo de la iglesia de Buenos Aires, hizo 54 iglesias. Pero justo se dio, en esta investigación que hicimos con Marian y con Pelu, que había una específicamente igual, y dijimos, bueno, por lo menos vamos a relevarla.
Y estuvo la opción de hacerlo ahí, un poco como un plan, pero como que... El costo de mover toda la logística ya era imposible. Y nosotros, imagínate, esa iglesia que tenía que estar nublado y que grababa, o sea, fue como muchísimas jornadas. Era muy difícil pensar en tener una locación tan lejos de Buenos Aires. Pero igual, bueno, Sí. hizo, no sé cuántos Por lo menos kilómetros estaba. hiciste. No sé, pero no Por me lo menos gustó. estaba. Pero, no, o sea, piensa en la cantidad de gente que llegamos a hacer, que para la escena de Campo de Mayo éramos más nosotros que la gente en la guarnición en la que... Exactamente, ese era el miedo que tenía la gente ahí. No, nosotros nos están pidiendo para que hagamos las gestiones para que Bruno vaya a ver ciertas locaciones. Eso sí lo estamos haciendo porque estamos trabajando ahí en la productora con otros proyectos. Y entonces, che, ¿no podés gestionar tal lugar que Bruno lo quiere ir a ver? Bueno, dale. Entonces Bruno está yendo a lugares. Sí. Para mí, una de las, digamos, alguien que se quiere dedicar a locaciones tiene que tener mucha facilidad de ir a hablar con la gente, de poder situarse en distintas situaciones. Es decir, hoy estoy hablando, digo, no sé, ahora en un proyecto estoy y tenemos que ir a filmar a la Villa 31, a la Isla Maciel, entonces estamos hablando con los punteros del barrio para que nos lleven, para ir con seguridad, porque vamos acá con un equipo y después tenés que sentarte con el secretario general del Ejército a explicarle por qué esto es, digamos, es conveniente un proyecto así para como el Eternauta. Entonces tenés que poder ir y sentarte con el secretario general del Ejército y con el puntero de un barrio, o con la señora que no entiende nada del cine, que lo único que le importa es que no le pise la plantita. No sé. Entonces hay que tratar, digamos, hay que poder hablar con toda esa gente y tratar de convencerla de que lo que estás haciendo está bueno, que, digamos, que genera un montón de puestos de laburo, que genera una industria, que está buenísimo lo que vas a ver después, te gusta ver Netflix. Bueno, tenemos que filmarlo primero para que lo puedas ver. Sí, yo hice un presupuesto en enero y me dijeron está alto. Y terminó siendo 5 veces más. Entonces, era como, yo creo que lo que pasó, digo, no, yo no manejo el presupuesto global, yo manejaba el presupuesto del área de locaciones nada más. Y creo que Netflix, a medida que vio lo que se estaba haciendo, decidió abrir la canilla y dale. Porque digamos, el presupuesto original no era este, me parece, pero a medida que vieron la calidad de lo que se estaba haciendo, cómo estaba quedando y demás, y Sí, decidieron... un poco igual, toda la serie salió lo que sale un episodio de The Crown, ¿no? Entonces, creo que sí, toda la serie, los 6 episodios de la serie y toda su postproducción sale lo que sale en un episodio de The Crown. Entonces, como que también justo hay en la cabeza de Netflix latinoamericana ahora una persona que tiene la mirada puesta en levantar un poco la industria latinoamericana y sus historias. Se hizo Cena para Brasil, se hizo 100 años de soledad, ¿no? Y se hizo... Pedro Páramo. Pedro Páramo, no sé. Sí, Paco. Entonces, como que me parece que un poco lo que se puso en la balanza, la historia, la calidad de lo que estaba grabando y el presupuesto no fue como en detrimento de eso, ¿no? Acompañó. Y de hecho me parece que un poco se logró esto justamente por eso. Sí, no, la calle, No me acuerdo. la avenida Cabildo solo se cerró para la manifestación del inicio de la serie. Cuando está el corte de luz que ellos van en el auto, se cerró parte de la avenida Cabildo, se cerraron todos los carriles de auto. Claro. Y después teníamos una persona que es un amigo ya de Pelucón, que es quien maneja, viene con un iPad, a mí me mató eso, y el tipo dice, mira, necesitamos apagar esas luces, todo el alumbrado público. Y dice, a ver, espera, tuc, 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 y te apaga todo. Es una cosa de loco, es buenísima. Pero en Capital. Y Cabildo, también en la esquina del neumático, un carril cuando También tuvimos que cerramos meter sí, pero el corte total de la avenida Cabildo nunca nos dieron. Digamos, era... No, eso es postproducción. Eso es generado, eso escaneado. se cortó. Y nos dijeron que no. Sí, tuvimos una reunión cuando empezamos el proyecto con la gente de espacio público, de tránsito y demás de la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos una reunión con las distintas áreas, les dijimos todos los lugares donde queríamos filmar, les presentamos un informe y nos dijeron que sí a todo menos a cerrar el túnel de Carranza, porque eso era muy complicado. No, digamos, existe una asociación, la Location Manager Guild International, de la cual Pelu es miembro, que están en Los Ángeles y que agrupa un poco a los jefes de locaciones más grosos del mundo, pero no es que hubo un intercambio de información. Sí, sabés ni nada. que... No, pero tenés acceso al tipo, o sea...
Sí, ojalá. Pero el caso de Last of Us, que fue como un hito para Alberta en Canadá, porque nunca ganaron como una licitación, esas series que se van a instalar un tiempo grande en un lugar, como que y sabían que iba a ser Canadá, pero no sabían si iba a ser Vancouver, Alberta o no sé qué. Y Alberta nunca había alojado una producción de ese tipo, y bueno, fue como un hito también para ellos. Para la primera temporada de Last of Us fue como... Nada, fue como para nosotros, para ellos. Esta gente diciendo, che, loco, qué bueno que están haciendo, tienen alguna especie de Hay un feedback. de par a par, de colega a Sí, colega. nos tomó por sorpresa. Muy bueno. Fue la respuesta de ellos. sí. respuesta de ellos. ¿Es ahí un japonés que hace videojuegos? Kojima. Sí, Sí. nos tomó por sorpresa La serie, sí. La serie. No, y cuando esté el guión, si somos convocados, veremos cuál es esa versión del guión, trabajaremos sobre esa versión del guión sabiendo que cuando vayamos a filmar se va a filmar otra cosa, porque así funciona la cabeza del director. Digo, pues aparte yo era la primera vez que trabajaba con Bruno, creo que ustedes también, ya nos lo habían advertido otros colegas que habían trabajado con él en otros proyectos, te cambia todo. Bueno, sí, era así, por ahí en otros proyectos no era tan complejo, porque filmar un gallo para Esculapio o Ocupas tiene otro despliegue alrededor. En este, cada cambio era un elefante moviéndose, que nada, la nieve, no era para allá, era para allá, no, pero ¿cómo para allá si ya está todo puesto? Bueno, digamos, ya sabemos eso ahora. A mí bueno, por un lado, primero fue como un mini duelo, porque dije, uy, ya ahora es de todos, ¿no? O sea, ya está. Pero no me había pasado, como, o sea, nosotros lo hicimos en el 2023 esto, hace bastante, yo en el medio hice una serie entera y ahora estoy haciendo otra. Entonces fue como, uy, ¿no? Qué fuerte, como volver a vivir en un punto lo que pasó hace 2 años, incluso en tu propia vida. Yo tengo una hija de 5, tenía 3, ¿no? Me empezó como a pasar, y volver a las fotos y bueno, todo lo que pasa en la vida y el cine, ¿no? En este caso la serie. Y después, no sé, como que pasó algo tan lindo con este proyecto y un poco también fue abrumador porque todo el mundo te escribía, te felicitaba, no sé qué, fue como wow, bueno, no sé, por algo somos técnicos y no somos actores, ¿no? Como no estamos acostumbrados a que todo el mundo nos felicite por nuestro trabajo y no sé qué. Así que, nada, re lindo, por un lado, porque mucha gente empezó a entender lo que es hacer locaciones y felicitarnos un poco por todo el trabajo que se hizo, incluso nuestros colegas, y eso es re lindo. Y por otro lado, también me parece que pasó algo muy lindo a nivel social con el Eternauta, esto de que nos juntemos todos en una plaza, pero no manifestarnos en contra de alguien ni a favor de alguien, simplemente por encontrarnos, y me parece que lo re necesitamos. Entonces, como que creo que llegó en un momento muy justo para darnos un poco un bálsamo. Así que muy contenta y agradecida de haber podido formar parte de eso que está pasando con el Eternauta. ¿Eso es todo? Ok. Eso es todo. Ok. Entonces ahora sí. A la 1, a las 2, a las 3. Gracias.